Buenos días, hermanos. Primero a los Corintios 5, vamos a centrarnos ahí. Primero a los Corintios 5. Hoy vamos a tratar un tema y lo he titulado, lo he llamado Una iglesia sin levadura. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 6 al 8. Primero a los Corintios 5, versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuánta levadura se necesita para leudar todo? ¿Cuánto? Un poco. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Los diccionarios existen por algo, ¿sí? Cuando uno conoce el significado de la palabra, a veces se amplía las ideas, se amplía el conocimiento. Entonces me dio, como voy a predicar aquí, una iglesia sin levadura, quise saber qué era la levadura. Pues uno sabe qué es la levadura. ¿Qué es la levadura? Ustedes dicen que es como un polvo que se le echa a la harina. Sí y no. Eso es lo que usted ve. Ok, pero ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo. ¿Qué es la levadura? Un hongo. Y me pareció impresionante porque dice que el concepto del diccionario es un hongo microscópico. O sea que es un hongo que no cree. Al ser microscópico es un hongo que no se nota. Y nosotros a veces no le ponemos cuidado a esas cosas pequeñas. Lógicamente el ejemplo que aquí nos da Pablo no es tan microscópico que digamos. Pero vamos a hablar de una iglesia sin levadura. ¿Para qué sirve la levadura? Yo sé que ustedes lo primero que piensan es en esponjar, pero la levadura sirve para fermentar. Aquí vemos, se lo voy a leer el concepto del diccionario. La levadura es un hongo microscópico unicelular que sirve para la fermentación y transformar azúcares y carbohidratos en dióxido de carbono y alcohol. Ustedes saben también cómo es un hongo. ¿Para qué servían los hongos en la antigüedad? Eran alucinógenos. Nos llevan a ver cosas irreales, por decir así. Entonces, con este concepto les voy a ampliar lo que la Escritura dice en este momento. Volvemos a repasar del versículo 6 al 8. No es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues. ¿De qué nos manda la Biblia? Limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja. ¿De cuál vieja? De la vieja. No estoy hablando de la mujer. Algunos quisieran... No, a eso no se refiere. Limpiaos de la vieja levadura. ¿Sí o no? La vieja levadura. Y habla de malicia y de maldad. Quiero leerles ese versículo en otras versiones y me pareció espectacular. A veces las otras versiones nos amplían un poco el significado. Mira los Corintios 5, versículo 7.
Por tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como una fiesta de la Pascua, que es Cristo, el cual fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos, ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura. Pues mire cómo nos amplía esta versión del concepto. Entonces, si vamos a hablar de una iglesia sin levadura, tenemos que hablar un poco de la fiesta de los panes sin levadura y en qué contexto el Señor nos mandó. ¿Ok? Se habían cumplido 430 años de que el pueblo de Israel había llegado a Egipto. O sea, exactos, en el día en que cumplieron 430 años, ese mismo día, el Señor los libera de Egipto. ¿Y cómo los saca? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo los sacó Dios de Egipto? Con mano poderosa. O sea, esto fue una gran demostración de poder. Unos días antes de esa liberación, Dios llama a Moisés y le dice que vaya a Faraón y le diga: deja ir a mi pueblo. Pero Dios le aclara que Faraón no iba a ser tan fácil. Venga, un momentico, Moisés, usted viene a mí y me dice: deja ir a mi pueblo. ¿Con qué razón? Si nosotros estamos cómodos, todo el trabajo pesado, ¿quién nos hace? Ustedes, los egipcios. O sea, yo no voy a incomodar ahorita a mi pueblo para que me construyan ciudades, para que construyan las casas, para que traigan piedra. Yo no los voy a incomodar. O sea, ¿qué razón tengo yo para dejarlo así? Dice: porque Dios me envía. Y Faraón dice: ¿quién es vuestro Dios? O sea, ¿acaso lo conozco? Y como él rehusó de alguna manera y rechazó al Dios de Israel, Dios de alguna manera gloriosa va a enviar unas plagas. Entonces Moisés le dice: listo, el objetivo de nuestro Dios es que nos dejes ir. Nosotros vamos al desierto. ¿A qué? A adorar. No, yo no los dejo ir. Bueno, allá usted. Pero Dios va a mostrar su poder. Y lo primero que hace Dios es herir el agua con sangre. O sea, esto no es casualidad, hermanos. Esto no pasó porque sí. No es simplemente porque el agua es el líquido vital. Usted sabe que el agua es necesario absolutamente ¿para qué? Para todo. No hubiese agua y no hay ¿qué? Vida. No hay agua y no se puede vivir. O sea, el agua para ellos era un Dios. O sea, ¿quieres saber quién es el Dios? El Dios de Israel es el Dios que va a herir a los dioses de Egipto, que les va a demostrar que los dioses de ustedes son nada. Y Dios hiere el agua y la convierte en sangre. Y los ríos se convirtieron en sangre. Los estanques se convirtieron en sangre. Los pozos se convirtieron en sangre. Y ellos querían tomar agua y no encontraron. Y fueron a la... Bueno, no a la nevera, pues. En ese tiempo no había nevera. Pero fueron a sacar de los odres aguas y el agua se había convertido en sangre. Todo el agua de Egipto se había convertido en sangre, menos el agua que había en la casa de los israelitas. Imagínense unos días sin poder beber agua. Dios empezó a castigarlos. ¿A causa de qué? De su dureza, a causa de su idolatría, a causa de su paganismo. Y hay gente que piensa que Dios no va a juzgar las obras malas de los seres humanos. Llegará el día en que Dios ¿qué? Juzgará a este mundo. ¿Qué hizo Faraón? Yo tengo que velar por el bienestar del pueblo. Llamó a Moisés
y voy a negociar con él. Y entre las cosas que le dice, bueno, sí, en algún momento los dejaré ir, pero ora a tu Dios para que no nos quite la sangre en las aguas. ¿Qué habrá pasado cuando el agua se vuelve sangre? Se pudre, se daña y empieza a producir ¿qué? Otras plagas. Y después vienen ranas, vienen moscas, vienen piojos, viene mortandad, viene la oscuridad. Bueno, 9 plagas azotaron a Egipto. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasaba? Se endurecía más y más y más. Yo veo a hombres que Dios empieza a golpearlos, a rodearlos, a sitiarlos. Y en su corazón, en vez de reconocer el señorío de Dios, ¿qué hace? Se endurecen. Hermanos, Dios nos guarde de eso. Cuando nosotros empezamos a ver el pecado, ¿cómo es que dijo Johnny ahorita? Como normal, como algo así, que no hay problemas. Dios a veces empieza a acercarnos, porque Dios es el que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Que a veces Dios, por nuestra dureza, nos enferma, por nuestra dureza nos quita el trabajo, por nuestra dureza hace esto, hace aquello. Y a veces nosotros, en vez de caer rendidos ante el señorío de Cristo y ante su actuar soberano, nos endurecemos. Eso le pasó a Faraón. Y varias veces dijo, sí, yo los dejo ir, pero vayan solo los hombres. Déjenme a los niños. Yo con los niños, ¿qué? Crecen y vuelvo a levantar una generación de esclavos. Y bueno, o sea, vamos los hombres y vamos todos. Al final me gusta lo que le dice Moisés: ni una pezuña te dejaré. Que necesitamos hasta los animales para sacrificarlos a Dios. Aquí no se queda absolutamente nada, y más endurecido y más endurecido. Y Dios le dice a Moisés: voy a levantar la última plaga. Voy a matar a todo primer nacido de Egipto, a todo primogénito. Los voy a matar. El ángel de la muerte va a pasar por encima de todas las casas. Pero quiero que hagas algo. O sea, miren el contexto que estamos hablando en Corintios. Habla de los panes sin levadura y habla de una Pascua. ¿Y esa Pascua quién es? Cristo. Y la Pascua y los panes sin levadura eran 2 fiestas que celebraba Israel. Ahorita vamos a entender por qué nosotros aquí como cristianos no celebramos las fiestas. Nadie nos puede juzgar en comida o en bebida, en días de fiesta, días de reposo. En nada nos pueden juzgar, porque todo esto era sombra. La realidad, ¿quién es? Cristo nuestro Señor. Con Cristo es ¿qué? Suficiente. Cristo es pleno. En Él estamos completos. No necesitamos hacer absolutamente nada. Ya Cristo lo hizo, ¿qué? Todo. Entonces Dios le da órdenes a Moisés de que tenían que tomar un cordero. El segundo día del mes, el día ¿qué? 14, ese cordero iba a ser sacrificado. Ese cordero tenía que ser perfecto. Ese cordero tenía que ser sin defecto. ¿Qué día murió Jesús? ¿En qué fiesta murió Jesús? El día de la Pascua. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces es el Cordero pascual. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, todo eso ya lo hemos visto en estos días que hablamos sobre el mensaje y la vida de Juan el Bautista. Pero Jesús fue examinado. Lo llevaron ante Herodes. ¿Y qué halló Herodes en Jesús? Nada. No, llévenselo a Pilato. Y Pilato lo examinó. ¿Y qué dijo Pilato cuando salió otra vez a su balcón donde estaban los judíos? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Le dijo: no he hallado maldad alguna en este hombre. El Cordero fue examinado y fue hallado ¿qué? Perfecto. El que no conoció pecado.
por nosotros lo hizo pecado. Jesús fue sin pecado, Jesús fue limpio, Jesús fue perfecto. No convenía que nuestro sacerdote fuera ¿qué? Sublime y glorioso, y más glorioso que los cielos, hermano, santo, puro. Él fue examinado. Esos corderos pascuales tenían que ser examinados. No podían tener una orejita machacada, no podían tener la lanita, ¿cómo se llama eso? Cuando le sale una costrica que les pega el pelo. El cordero no podía tener los testículos mayugaditos, tenía que ser ¿qué? No podía tener manchas, tenía que ser perfecto. Y ese cordero tenía que ser sacrificado. Después de ser examinado tenía que ser sacrificado. Y su sangre tenía que ser derramada. Por eso la Biblia dice que nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. Por eso nosotros aquí no les decimos, en abril hay que coger un cordero y comérselo en familia. No. Nuestro cordero pascual es Cristo. Y ellos sacrificaban el cordero, y la sangre de ese cordero tenían que echarlo en una coquita y ir a los dinteles de las puertas, y con alguna brocha, alguna forma en esa época tenían que untar esos dinteles con la sangre del cordero. Aunque usted no crea, algunos han estudiado esto y han hecho como el intento, y resulta que cuando la sangre se empezaba a escurrir, ¿qué formaba? Una cruz. Formaba una cruz. O sea, tal vez representación de lo que iba a pasar años más adelante con el sacrificio de Cristo. Y esa noche Dios iba a enviar al ángel de la muerte. Y dice la Biblia que en la casa donde no hubiera sangre, iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar a todo primer nacido. No solamente a uno. No solamente a uno. Por ejemplo, voy a ponerme que yo fuera egipcio. Si yo era primogénito, el primer nacido en mi casa, yo también tenía un primer nacido, pero tenía esclavos, y esos esclavos eran primer nacidos. O sea que en una casa llegaron a ver hasta varios muertos. Y esa noche, después de que el cordero pascual fue sacrificado, esa noche, después de que ellos untaron ¿qué? Los dinteles de la casa con sangre, esa noche que se comieron el cordero, porque ese cordero no podía ser cocinado, ese cordero tenía que ser ¿qué? Asado. ¿Han visto el grato olor de un asado? Nosotros somos un grato olor ¿de qué? De vida en Cristo, ¿no? Ese olor se empezó ¿qué? A esparcir. Mientras en los egipcios había lloro, en los judíos había ¿qué? Fiesta, regocijo. ¿Comer no trae un regocijo? Aquí, ¿a cuánto les gusta comer? ¿A cuánto les gusta comer carnita? Nos gusta, ¿verdad? No sea tan humilde. Un buen asado es algo muy rico. El ángel pasaba, veía la sangre y no entraba. ¿Dónde está la sangre? ¿Qué? No hay muerte. Pero pastor, yo muero. Sí. Pero la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, ¿no vivirá qué? ¿No morirá? Para siempre. No morirá. Y la muerte para nosotros no es un castigo. La muerte para nosotros es ¿qué? Ganancia. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? El que murió en Cristo, ¿cómo está? Cuando usted vea, vamos a ir al velorio y veamos el féretro. El hermano ha ganado, mira, hasta que va hasta bonito en esa ataúd. O sea, todo cristiano, hermano, cuando parte de este mundo, va a la presencia de Cristo. Y para nosotros el morir es ganancia. Lógicamente, para aquel que su vida es Cristo, la muerte será ganancia, ¿no? Y para usted vivir no es Cristo, el día que muera no va a haber ganancia, ¿no? Tendrá que esperar el juicio.
Esa noche hubo muertos en la casa de Israel, en las casas de Egipto. Y ellos empezaron a apresurar. Ya los egipcios le dijeron a Faraón: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a endurecer? ¿Hasta cuándo vamos a tener a esta gente? Mira lo que ha hecho su Dios. Nos ha quebrado. Mire, Egipto estaba en total ruina. Sus ríos podridos, sus caballos muertos, sus vacas muertas, sus cultivos acabados por la langosta, por el granizo. Había resequedad por la oscuridad. Bueno, hermano, Egipto estaba totalmente arruinado. La gran nación, la gran potencia. Todo por la dureza de un gobernante. Algún día vamos a ver cómo un gobernante puede llevar a la ruina a todo un pueblo. Bueno, pero nosotros seguimos votando por impíos, ¿no? Pero que Dios nos ayude. No, es que este es mejor que este. ¿Es creyente? ¿Es temeroso de Dios? ¿Proclama a Cristo? Y seguimos votando por impíos. Te hago una pregunta: ¿qué impío es mejor que otro impío? No, es que Uribe es el gran colombiano. Ah, sí, glorifica a Cristo, alaba a Cristo. No, es que alaba a Cristo, glorifica a Cristo, exalta a Cristo. Ya, déjalos ir, déjalos ir. Ahora deja que se vayan, que se lleven sus ganados, que se lleven sus niños, que se lleven sus mujeres, que se lleven todo. Y salió el pueblo de Israel y lo apresuraban. Así dice la Biblia. No los queremos más. Su Dios nos está acabando, su Dios nos está arruinando. Y los empezaron a correr y no tuvieron tiempo de ¿qué? De preparar comida. No tuvieron tiempo de leudar las masas, así dice la Biblia. Y comieron en el desierto panes sin levadura. Y a partir de aquí Dios establece esto como ¿qué? Fiesta conmemorativa. Ellos tenían que celebrar una fiesta que se llama la Pascua y tenían que celebrar una fiesta que se llama ¿qué? De los panes sin levadura. ¿Y esa fiesta cuántos días se celebraba? 7 días. 7 días. Impresionante, ¿no? Entonces ya venimos el contexto, ya sabemos de dónde sale la Pascua, ya sabemos de dónde vienen los panes sin levadura, cómo el Señor la institucionaliza. Y Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a celebrar ¿qué? La Pascua, que es Cristo, y los panes sin levadura. En otra palabra, una vida ¿qué? Sin pecado. A eso, de acuerdo de lo que leímos. Por tanto, dejen de pecar. El pecado es como la vieja ¿qué? Levadura que a todos se echa a perder. Es como un hongo ¿qué? Microscópico. A veces ni nos damos cuenta. A veces no, eso no es tan malo. Venga, hermano, ¿Cristo por qué murió? Porque yo era un pecador. ¿Cristo por qué fue a la cruz? Porque la única manera de remitir es ¿qué? Dar de baja, sacar del inventario, quitar. Usted ahorita que está trabajando logística, hay que bajar del inventario. Y la única manera de que Dios no contara nuestros pecados era el sacrificio de Jesucristo. Era que el Cordero muriera en la Pascua. Cristo murió por mis pecados, no para que yo siga viviendo en pecado. Cristo murió por mis pecados para que yo viva la justicia. Eso dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2. Cristo no me saca de mi pecado para que yo me siga regocijando. Acuérdate de la mujer adúltera, la iban a apedrear y Cristo ¿qué hizo? La salvó. ¿Y qué le dijo? ¿Quién te condenó, mujer? Ninguno, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Te acabo de librar de la condenación del pecado. Pero para que no sigas viviendo en tu pecado, es para que lo dejes. Y nosotros tenemos que ser una iglesia sin levadura.
Una iglesia que se vaya santificando. Una iglesia que viva para la gloria de Cristo. Gente que no viva para satisfacer sus pasiones, sus deseos, su carnalidad. Gente que viva para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos. Gente que consagre su vida para aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es una iglesia que sin levadura. ¿Y la levadura qué es? Un hongo microscópico. Y a veces hay pecados que los vemos como que como normales, pequeños. Eso, ¿qué daño me va a hacer? Hay gente que dice, ¿qué daño me va a hacer una cervecita? Listo, déjenos. Después hablamos si se puede tomar, no se puede tomar, bueno, algunos. Pero tómese una. Móntese en su carro. Vaya al tránsito. Y dígale al guarda, tómeme la prueba de alcoholemia. Una cerveza para el sistema, una cerveza. Ya puede acabar con tu capacidad. Ya puede embriagarte. Ya creo que pasa 2 puntos de embriaguez, creo que así se mide. Y ya te mereces ¿qué? Tu parte. Pero a veces no, eso es normal. ¿Qué problema tengo yo con vestirme así, con apretadita? ¿Qué problema tengo de mostrar mi figura? ¿Qué problema tengo con ser fitness y apretada? No hay problema, ¿no? ¿Listo? No hay problema. Yo le voy a decir cuál es su problema. Cuando una mujer viste mal, muestra que no es santa. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Así vestían aquellas santas mujeres. Una mujer santa, ¿cómo se viste? Como le agrada a Dios. Si usted viste para que los hombres la miren, si usted viste para ser admirada, si usted no viste para la gloria de Dios, le voy a decir cuál es su problema. Usted no ha sido santificado. Revísese. Pregúntele al Señor, ¿soy cristiano? Porque cuando tu centro no es Cristo y tú no vives para la gloria de Cristo, de pronto el Señor no te lleva a morir a ti mismo. De pronto no has sido crucificada con tus pasiones y deseos. Más adelante vamos a leer ese versículo. Yo le decía, creo que ayer y ayer, yo no lucho como con las mujeres visten. Yo no lo enseñaba como una mujer viste, porque si es santa, viste para la gloria de Dios. Yo no lo decía a un hombre si tiene pelo largo, si tiene arete, si se quiere hacer 20 tatuajes. Un cristiano, hasta y tatuarse. ¿No queda? Voy a decir como un día dijo Cristiano Ronaldo, todos los jugadores tatuados y... ¿De cuándo usted ha visto un Ferrari con calcomanía? ¿Ya? No, eso fue una lección. O sea, en verdad usted no necesita adornarlo porque sea bonito, ya por naturaleza es que usted en Cristo no necesita nada de adornos, hermano. Entonces aquí Pablo está hablando de la iglesia. Ahorita hoy sí vamos a las 10 y apenas voy en la introducción, perdón. Capítulo 5, ¿sí o no? Entonces Pablo está hablando de limpiarnos de la vieja levadura, está hablando de que dejemos el pecado y va a hablar de un caso de inmoralidad. Un hombre que le quitó la mujer, ¿a quién? A su papá. No está diciendo que era su madre, posiblemente su madre ya había muerto, él había tomado a otra mujer, pero se enamoró de la madrastra. Tal vez la madrastra vestía túnicas apretadas. Y no sé, y esto llamó la atención del muchacho y dijo, uy, mi madrastra está... Y de alguna manera cautivó a su madrastra, la arrastró y se fue a vivir con ella. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Iba a la iglesia. Pablo dice que es un caso de inmoralidad que ni entre los impíos se oye eso.
Pero ¿saben cuál era el problema? Que la gente en la iglesia lo sabía y nadie decía nada. Me parece terrible eso. La iglesia tiene que velar por la santidad del cuerpo. A nosotros nos manda la Biblia a reprender al pecado. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle. ¿Y cómo empieza la restauración de una persona? Por la reprensión. Tenemos que reprender al pecado. O sea, no nos podemos estar tan quietos, hermanos. Si alguien está en constante pecado, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlo. Y si no se arrepiente, lógicamente la Biblia nos manda a reprenderlo estando él y yo solo. Y si no hace caso, tengo que llamar a 2 o 3 testigos. A 2 o 3, nada de chismes. Nada de decirle a todo el mundo: ¿viste el hermano Fernando? ¿Se ha visto a Sutano? Y Efraín, ese hermano Diego, ¿se ha visto a ese Aune? Es que no queda en Ponce, mira como de pena, Pero, o sea, aquí no está hablando de chisme, aquí está hablando de coger a 2 hermanos maduros en la fe e ir a reprenderlo y decirle: hermano, mire, le dije a estos hermanos no porque yo sea chismoso, no porque quiero que ellos se den cuenta, es para que tengas testigos. Hermano, te estás dañando. El pecado está haciéndote daño. El pecado daña a la iglesia. Los impíos ven nuestro pecado. ¿Y a quién juzga? A la iglesia. Yo por muchos años fui líder de jóvenes. Y créame, iban jóvenes que sus padres no iban. Y los muchachos hacían cosas y sus papás les decían: ¿eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Han escuchado esa frase? Eso es lo que le enseñan. Aquí le enseñamos a la iglesia a hacer patán con la mujer. Aquí le enseñamos a ser rebelde con los padres. Aquí le enseñamos a ser desenfrenado con el pecado. ¿Eso se les enseña en la iglesia? Hola Andrés, buenas. ¿Cómo estás? En las veces que van a la iglesia, ¿qué les enseñamos eso? ¿Cómo pecar y no ser detectado? 10 formas de esconder tu pecado. No, ¿sí o no que no? ¿Cómo ser orgulloso sin ser detectados por rayos X? O sea, aquí eso no les enseñamos a cómo esconder el pecado. Antes aquí les enseñamos 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5. Versículo 20. A los que persisten en pecar. O sea, no está hablando de los que pecan, se les llama el arrepentimiento y se arrepienten. O sea, los que se endurecen en su pecado, ¿y qué hacen? Persisten en pecar. Repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también ¿qué? Hace muchos años el pastor central de nuestra iglesia nos dice: César, llegó un cantante muy bueno, ¿por qué no lo tienes unos días? Claro, hermano, el hombre cantaba y la gente se sentía. Que hoy en día vivimos por los sentimientos, y si sentimos es bueno, ¿sí o no? Si sentimos es, el pecado nos hace sentir. Resulta que el muchacho era ya un muchacho adulto, pero era muchacho. Visitó a la hermana cantante de la iglesia y empezó a contarle que su esposa, que no sé qué, que tenía problemas. Y gracias a Dios la hermana la movió: ¿por qué me cuenta a mí eso?
aguántele a otro. ¿Cuál era el objetivo? Que ella sintiera pesada. Ay, venga los ministros, venga. Pobrecito usted con esa mujer. Usted merece algo mejor. Yo pensaba que lo consolara. Listo, yo no me di cuenta de eso, ¿no? Él lo hizo para allá. Después fue a visitar a otra hermana, ojizarca, mona, algo atractiva. Y cuando llegó allá no la encontró, pero estaba la hija, jovencita, y hasta lo que sabemos es que trató de besarle, y la hermanita, jovencita, yo creo que tenía unos 13, 14 años, pero pude decir, ¿qué le pasa? No se sobrepase. Claro, ella le cuenta a la mamá, y la mamá viene con ella, me cuentan a mí. Y después la otra hermana viene y me cuenta y se empieza a destapar la olla podrida. No, lo llamé y necesito que te vayas hoy para tu iglesia. Tú necesitas ayuda, necesito que hables con tu pastor. Ah, pero pastor, yo tengo que ir a cierta iglesia, a otra iglesia. Le dije, no, ¿qué iglesia ni qué 8 cuartos? Le dije, si usted no se me va hoy y no va y habla con su pastor, yo llamo a su mujer y le digo, la clase de hombre que es usted, hermano. Ah, es que no tengo para el pasaje, no hay problema, yo tampoco tenía, pero lo conseguí. Fui y lo monté en el bus. Le dije, mañana que llegue le dices a tu pastor que me llame. Si no me llama, yo llamo a tu esposa. Usted necesita disciplina. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que entender que hay un problema en usted. Y llamó al pastor. Este muchacho me contó, pastor, gracias. Y dije, pastor, ¿y si él persiste en pecar? Tienes que decirle a la iglesia qué clase de hombre es él. Porque si no se lo digo, ¿qué va a hacer con las muchachas? Un hombre así va y nos visita a Sofi, va y nos visita a la hermana soltera, va y nos visita a la niña. Un hombre que estaba buscando pecar, cautivar mujeres. O sea, y tenemos que dejarlo. No tenemos que reprenderlo. No tenemos que decirle a la iglesia que un hombre así es peligroso. O sea, el anunciar estas cosas es cuidar a la iglesia y no es cuidar a la iglesia. Ay, no, pastor, es que ustedes son muy duros. Y la gracia, eso es gracia para los demás. ¿A usted le gustaría, Diego, que un perverso se le enamorara a su hija? Se la tratara de violentar. A mí, o sea, yo no tengo hijas. Gracias a Dios. No, y yo sé cómo hubiera sido yo con una hija, Dios mío bendito. Hubiera sido el hombre más celoso de este mundo. Y era yo para Estados Unidos, que ya me permite tener revólver. No, yo espanto a cualquiera. Yo hubiera sido receloso. Pero a mí yo, un hombre me quiere violentar a mi hija. Ahí sí le digo al Señor, fortaléceme en el poder de tu fuerza. Dando la mano. Pastor, eso no es de cristiano. De cristiano es que ustedes dejen que abusen de su familia. Eso no es de cristiano que ustedes dejen que abusen de su familia. ¿O sí? ¿O sí, hermano? Un verdadero macho tiene que hacer defender a su familia. ¿O no es así? Ya, la familia tiene que tener un protector, y ese protector es el hombre. ¿Se acuerdan de la mujer de Richard Cumbre? Cuando el gobierno indonesio dijo que no predicaran sino lo que ellos les mandaban, y esa mujer le dijo, están escupiendo a Cristo y tú no haces nada. Yo pensé que me había casado con un hombre. Y él por más miedo a la mujer que a Cristo. Ese día sí defendió a Cristo, pero fue por más miedo a la mujer. Pero un hombre tiene que ser hombre, ¿no? ¿Cómo nos manda la Biblia a los hombres portarnos? Portados varonilmente, hermano. Aquí, ¿cuántos varones hay? Aquí no hay niñitas.
Aquí no hay, ¿se acuerdan de Mafla? Cuando le decían gallina. Aquí no hay gallinas, hermanos. Aquí hay hombres. Y aquí, hermanos, si hay gente que persiste en pecar y no se arrepiente después de que le hayamos llamado la atención, y si su pecado es peligroso para la iglesia, lo denunciamos públicamente. Así digan, tan duro, tan falta de misericordia, digan lo que digan. Sigan leyendo el versículo, estamos en Timoteo, ¿no? Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicios, mas a los otros se les descubrirán ¿qué? No piense pues que si su pecado no ha sido descubierto, tarde que temprano Dios lo sacará a la luz. No es el diablo. Lo que dice en oculto será publicado desde las azoteas. No piense pues que puede esconder el pecado y no va a pasar absolutamente nada. Si usted está escondiendo el pecado, hoy le hacemos un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Hoy le decimos, miren la cruz, miren lo que le costó a Cristo el perdón de sus pecados para que usted siga en su inmundicia. Arrepiéntate en el nombre de mi Señor Jesucristo. En Él hay ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Vuélvete a Él. Este muchacho se estaba acostando con su madrastra y la iglesia estaba enorgullecida. Ay, no hay dones. Ay, no, estamos creciendo. Ay, está viniendo familias de la... Ay, ya no somos tan pobres que digamos. Uy, ya están entrando más ofrendas. Ahora sí podemos llevar con el evangelio a muchas partes. Ay. Uy, se sanan los enfermos, hablamos lenguas. Venga, ¿de qué sirve que la iglesia crezca? ¿De qué sirve que haya dinero? ¿De qué sirve que se manifiesten dones? Y no hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano. Velar por la santidad del cuerpo de la iglesia. Si no cumplimos con nuestro trabajo, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor no viene por una iglesia manoseada, hermano. El Señor viene por una iglesia pura. Y el trabajo nuestro es conservar la pureza de la iglesia. Que la iglesia viva para Cristo. Porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, para presentaros como una virgen que pura a Cristo. A mí a veces me han juzgado por dureza. Es que no, aquí pastor César es muy duro. No, yo prefiero ser duro, hermano, y hacer el trabajo que el Señor me mandó, que ser blandengue y que algún día el Señor me llame a cuenta y diga, usted permitió y usted toleró que la iglesia se desenfrenara. Usted no fue firme con los jóvenes. Usted no, hermano. Esta iglesia se había jactado. Esta iglesia estaba enorgullecida de su crecimiento, de sus dones y de lo que pasaba en medio de ellos, pero no eran capaces de reprender al pecado. Y el apóstol Pablo dijo, ese tal debería de ser quitado ¿de qué? En medio. Pero ¿saben qué? Reunidos ustedes y mi espíritu, como yo no estoy, reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre del Señor Jesús, y el tal sea entregado a Satanás. Eso es la palabra para decir, ¿sea qué? Excomulgado. Este hombre, esa persona no ha dado frutos de arrepentimiento. Esa persona está viviendo peor que un impío. Esa persona no merece ser parte de la iglesia santificada y perfecta que Cristo lavó con su sangre en el lavamiento, dice la Biblia. Está viviendo como un no regenerado. Entréguenlo a Satanás. La excomunión tiene un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el último propósito de la... O sea,
La excomunión es el último medio que nosotros tenemos para hacer reaccionar a una persona. Es lo último. Cuando le decimos, y ya como iglesia lo tenemos como gentil y publicano, estamos diciendo: usted no pertenece a la iglesia, usted no va a participar de la cena, usted no va a tener comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, usted ya no hace parte de la iglesia. Lo entregamos a Satanás. ¿Y el objetivo cuál es? Que sea destruido su carne, pero que su espíritu sea ¿qué? Salvo. Dice así, lo voy a leer en otra versión. Recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás, de modo que se destruya su cuerpo, pero su espíritu sea salvo cuando venga el Señor Jesucristo. Ya lo dejamos, voy a utilizar una palabra moderna, pero que es verdad. Lo dejamos sin cobertura, lo dejamos sin protección espiritual. La iglesia protege espiritualmente a sus miembros. ¿Sí o no? Cuando lo sacamos, cuando le decimos: usted ya no hace parte de la iglesia, lo estamos dejando a merced de ¿quién? De Satanás. Y le decimos a Satanás: destrúyelo. ¿Se han visto gente que se entrega a pecar? Uno después los ve y los ve feos, hermano. O sea, el pecado los desfigura. Pierden como esa gracia, ese brillo que tenían cuando estaban en la iglesia. Yo creo que a veces se asoman al espejo y dicen: se tienen que acordar del Salmo 32: mientras callé se envejecieron mis huesos a causa de... se rompió mi verdor en seco. ¡Ay, yo estoy seco! ¡Ay! Tiene que reaccionar, hermano. Que Dios le muestre la inmundicia de su pecado y cómo el pecado lo destruye, para que reaccione y se vuelva a Cristo, hermano. Y cuando se vuelva, ¿qué hacemos? Lo recibimos como un hermano. Porque el objetivo no es destruirlo. El objetivo es ¿qué? Restaurarlo. Para que sea parte de ¿qué? Esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Amén. Pero hoy Dios nos da la oportunidad. Dios hoy nos dice: limpiaos de ese hongo microscópico, de ese hongo que cuando se fermenta cambia las propiedades del producto. Hoy arrepiéntete. Hoy limpiémonos de esa vieja masa, de esa vieja levadura que nos ha leudado. Hoy volvámonos a Cristo y seamos una iglesia ¿qué? Sin levadura, como el Señor lo manda en su palabra. Amén. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Entonces, la primera levadura es la de levadura del pecado. La segunda levadura es la levadura de la falsa doctrina. Nosotros, como pastores, como ancianos, tenemos que velar por dos cosas: por la santidad, por lo que llamamos la buena conducta, y tenemos que velar por la ¿qué? Doctrina. Algo tenemos que ser celosos de la doctrina. Mire lo que dice Pablo. Versículo 7 de Gálatas, ahorita leemos el contexto. 5:7. Vosotros corríais. ¿Cómo iban? Bien. ¿Cómo iban en la carrera? Bien. Se veían bien uniformaditos, se veían sin cansancios y fatigas, se veían en la fuerza del Señor. Y Pablo dice: ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura. No, pastor, ¿qué hay de malo que hablemos de autoestima?
Hay mujeres que se sienten mal. Estoy gorda. Me veo fea. Por eso es que, pastor, miren, cuando no se le habla de autoestima, por eso es que terminan postizas, cejas postizas, pestañas postizas, labios agrandados. Falsas. ¿Sí sabían que hubo una manifestación de gusanos? Porque ya no podían comer la mitad de las muertas, que la mitad eran falsas. Ya la morder con el caucho, hermano, pintura, pestañas plásticas. Pero ¿saben por qué, pastor, pasa eso? Por la autoestima. Porque no tienen autoestima. Hermanos, si yo les predico el evangelio, la destruyo. Porque ¿qué dice la Biblia? Pesándolos a todos en balanza, ¿seremos qué? Menos que nada. Somos como gusano. Somos como podredumbre. Usted no necesita que le levanten la autoestima. Usted necesita que formen a Cristo en su vida. Y cuando Cristo es suficiente en su vida, hermano, ya que yo soy lo mejor, hermano, en Cristo. Cristo está en mí, eso es lo que me hace bello, eso es lo que te hace bella. Cristo, eso es lo que hace que Dios te vea perfecta, gloriosa, linda. Amén. No necesitamos, hermano, aquí un psicólogo que nos levante los ánimos. Necesitamos a alguien que nos diga: Cristo es suficiente motivo para vivir. Amén. Y también Cristo es suficiente motivo para morir, hermano. Amén. Eso es lo que necesitamos. Aquí no necesitamos permear nuestra iglesia con filosofías humanas y huecas sutilezas. Aquí se han introducido judíos predicadores que les estaban diciendo a la iglesia: sí, Cristo es bien, pero hay que guardar el sábado. Cristo es bien, pero hay que celebrar las fiestas. Cristo es bien, pero hay que circuncidarse. O sea que estaban diciendo Cristo y algo más. Mientras la Biblia dice: ustedes están completos en Él, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es pleno, y si Él está en ustedes, a ustedes no les hace absolutamente falta de nada. Amén. No es Cristo y otra cosa, es Cristo y es Cristo. Amén. No es Cristo y algo más, es Cristo, porque Él es suficiente, hermanos. Amén. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual seamos salvos, sobre el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Si Cristo no es suficiente para ti, hermano, vas a correr tras doctrinas extrañas, vas a ser llevado por doquier de cualquier viento de doctrina y vas a juzgar a pastores como yo. ¿Saben cómo nos llaman a nosotros? Ayer les predicaba a los jóvenes: cuando tú vienes a Cristo, cuando tú empiezas a conocer a Cristo, empiezan a cambiar tus expectativas, empiezan a cambiar tus metas. Ya no tienes sueños de ser rico, ya no vas a estudiar programación en ingeniería artificial para volverte rico. Vas a estudiar para poder predicar a Cristo, vas a estudiar para poder llevar el evangelio. Si no pasa eso, si Cristo no es tu gloria, algo está mal en ti. Bien. Más o menos eso fue lo que les dije, ¿sí o no, Johnny? Porque es que a veces el sueño de ser rico es el sueño de ser famoso. Uy, es que si yo pego en las redes. Yo le cantaba a mi esposa: yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande. Ahorita yo solo quiero pegar en las redes. Yo quiero ser un influencer. Quiero ser un youtuber. El libro de tu hermano. Yo quiero ser TikToker. Yo quiero ser un gran Instagramer. Y hay un poco de cosas que ya uno ni sabe qué hay. No, hermanos. Cuando uno viene a Cristo,
su vida le cambia, sus objetivos cambian, sus metas cambian. Yo ya no vivo para mí, yo ya vivo para la gloria de Dios. Pero claro, hay gente que dice, no, esos pastores, ahorita les voy a decir cómo los llaman, castradores de sueños. No, porque mi meta y mi objetivo con ustedes no es que ustedes alcancen riqueza. Mi meta y mi objetivo con ustedes es que vivan para Cristo. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Pero es que aquí no hablan de prosperidad. Si quiere le doy la dirección de una iglesia mala, venga. ¿Quiere escuchar de prosperidad? Bueno, aquí hablamos de prosperidad, pero verdadera prosperidad, ¿no? Si alguno encubre su pecado, no prosperará. Esconder el pecado te arruina, ¿qué? Espiritualmente. Se envejecen tus huesos. Te secas a causa del gemir todo el día. No, o sea, sí hay una verdadera prosperidad. ¿Qué es la prosperidad qué? Espiritual. Y si hablamos de riqueza, te voy a hablar de las riquezas de la gracia de Cristo, te voy a hablar de las riquezas de su misericordia, te voy a hablar de las riquezas de su bondad, de las riquezas de su poder, de sus riquezas en la cruz. Cómo su sacrificio pagó la deuda de todos nosotros. ¿Quieres que te hable de riqueza? Cristo. ¿De autoestima? Cristo. De lo que hablemos tiene que ser ¿qué? Cristo. Pero esta gente, ¿cómo empezó? ¿Cómo corrían? Bien. Primer amor, estaban en su primer amor y querían de Cristo. Pablo no predicaron de Cristo. Invita a Apolos para que nos hable de Cristo. Hay que traigan a Seba. Yo quiero escuchar de Cristo. Yo quiero que me hablen de Él. Pero después los estorbaron. Después se introdujeron maestros perversos que van a arrastrar tras de sí al rebaño. Esa gente no quiere que usted siga a Jesús, quiere que lo siga a ellos. Y estamos viviendo en épocas donde la gente ¿de qué vive? De like y de seguidores. Ay, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram, Laura? 1. Mi papá. Uy, no. Hay una serie en Netflix. ¿Cómo se llama esta serie? Black Mirror o algo así. Y en uno de los capítulos de la serie pasa en un capítulo de la valoración que da la sociedad. Y cómo cuando la sociedad hace a una persona algo malo y empiezan a, ¿cómo se llama eso? Y se llama la cultura de la cancelación y empiezan a cancelar. Como una persona que ha tenido fama puede hasta suicidarse, hermano. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Cómo se llama? No tengo nombre, no quiero que sepan mi nombre. Y lo importante es el que viene detrás de mí, que yo ni que yo cuarto. Cristo. Esta gente se introduce, empiezan a quitarle el valor a Cristo, a restarle el valor a Cristo, empiezan a buscar seguidores para sí mismos. Y ahí es donde Pablo dice, un poco de levadura. Si nosotros permitimos que un poquito de la doctrina mundana se meta en la iglesia, se echa a perder cuánta masa. Toda la masa, toda. Tenemos que ser celosos. Yo siempre les he dicho, ¿para qué ven nace? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué escucha la radio cristiana? Una vez, una hermano, uno, todo lo que trabaja para enseñar la palabra, y voy donde la hermana y dice, no, es que se le fue el marido porque no ató. Yo le dije que confesara. ¿Cómo es que le llaman a eso? Que declarar. Que declarara. No, hermana. Eso es lo que yo te enseño en la iglesia. Se le fue el marido porque es un pecador. Y aunque padre y madre te dejen, con todo te recogerá Jehová. ¿Qué declarar? Escóndete en Cristo. Cristo es suficiente. Y ese hombre, cuando te vea plena, va a saber lo que se perdió y va a venir humillado a pedir perdón, hermano, hermana.
Diga como dijo Isaías, porque yo soy tu esposo, dice Jehová. Yo cuidaré y velaré por ti. Amén. Hermana, si se va, que se vaya, no por culpa suya. Si se va porque usted es cantaletosa, arrepiéntase. No. Acuérdate de lo que dice la Biblia, es mejor un rincón del terrado que una casa espaciosa que tu mujer, ¿qué? Sí, pero palabra moderna, cantaletosa. Uy, hay mujeres, padre. Una conversación que tenía Rosalba con algunas mujeres de la iglesia. Decía, no, es que cuando los hombres se van envejeciendo, no les gusta bañarse y huelen a viejito. No vamos a tolerar. Y yo les dije, ¿por qué no hablaron de que cuando las mujeres se hacen más viejas, más cantaletosas van? Miren y verás el promedio de gente adulta que se divorcia. Ella no aguanta su mal olor y él no aguanta sus cantaletas. Hermanos, si nos volvemos, que los días somos resabias. Nos vamos poniendo días más complicados. Le doy la solución. ¿Quiere dejar de ser complicado? Llénese de Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deja que Cristo viva en ti. Amén. Pero la iglesia empezó a ser permeada por estos falsos maestros y le decían, sí, pero tienes que poner de tu parte. Ahora guarda el sábado. Nosotros no podemos guardarlo, eso fue imposible para nosotros, pero guárdalo. Tienes que circuncidarte. Hermano, es tan peligroso. Es tan peligroso. Miremos Gálatas otra vez. Versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ayer hablábamos con los jóvenes eso, ¿sí o no? Les prometen libertad y ellos son esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero ¿qué hace Cristo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ay, pastor, ustedes hagan eso con los jóvenes, claro. ¿Y quieren que vengamos a hablar, pues? ¿Cómo emprender? ¿A traerles cómo ser influencer? Nosotros no tiene que alejarlos de ese mundo. Eso no estoy diciendo que las redes sociales en sí sean malas. Con los jóvenes estamos pensando en cómo llegar a la red, pero sin que nos reconozcan, sin que sepan quiénes somos. Pero la idea es que presentar a Cristo. Esa es la idea. Queremos hacer algo así, pero sin que nos vean la cara. Oliver en estos días decía, no, es que necesitamos una cara por mí. Iba a poner a Laura y a mí. Sí, ¿o no fue así? Díganme la verdad. Ah, bueno. Que Laura, porque lógicamente Laura por naturaleza es bonita. Uno no sabe a quién salió, pero es bonita. No, sí, uno sabe, solamente es molestar, hermano. No, perdón. Pero necesitamos poner caras bonitas. Y pensó en Laura y pensó en quién más, la verdad. Es que, como decía mi mamá, qué bonito, bonito, mijo. Qué bonito, bonito. Nosotros le enseñamos a los jóvenes de Cristo. Y en Cristo somos libres. Y dice Pablo en el versículo, he aquí, yo digo que si circuncida, de nada aprovechará Cristo. Si usted piensa que hay otra manera de ser justificado, ya Cristo no sirve. Ya desechaste a Cristo. Si tú crees que te puedes autojustificar por lo que hagas, o por mutilarte así dice Pablo, o por mutilarte una parte del cuerpo, ya desechaste a Cristo. Que Dios nos guarde de desechar a Cristo. Cristo es todo lo que yo necesito, hermano. Yo le voy a decir algo, yo no necesito nada fuera de Cristo. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Claro que no leen el versículo que sigue. Tú destruirás a todo aquel que en ti sepa. En cuanto a mí, el acercarme al Señor es mi delicia. Cristo es lo único que yo necesito. Porque no hay para mí, ¿qué?
bien fuera de ti. El único bien es Cristo. Pero si usted piensa que necesita algo fuera de Cristo, una religión donde le ofrezcan a Cristo y algo más, ya la cruz de Cristo se ha hecho ¿qué? Vana. Ya la cruz de Cristo no sirve. O sea, si usted tiene el valor y el poder para lograr la autojustificación y la salvación, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Cristo no hubiera mandado predicadores, hubiera mandado motivadores para decirle: tú puedes, muchacho. En ti hay un campeón, en ti hay una potencia, tú lo puedes lograr. Mientras la Biblia dice que no podemos nada fuera de Cristo. Amén. Porque separados de Él, nada. Que el mundo diga que tú todo lo puedes, porque en ti hay un gran potencial. No han entendido, hermano. No han entendido lo que es el Evangelio. Cuando uno piensa que Cristo hay algo más, ya Cristo. Y lo otro, sabe que nos hacemos enemigos de su cruz. Que Dios nos guarde de ser una iglesia enemiga de la cruz. Si la cruz es central en nuestro mensaje, ¿no? Amén. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar. Y la pregunta es: ¿quién pudo? Nadie. El único que pudo fue Cristo. Y su justicia es imputada en mí. Y la justicia de Cristo se me cuenta como si yo hubiera guardado ¿qué? Toda la ley. Si usted piensa que puede, ¿qué pasó con Cristo? Lo desechó. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. Todos los cristianos estamos atados al yugo de Cristo. Tomad mi yugo, que es ¿qué? Fácil. Es imposible. O sea, ustedes saben que es un yugo, ¿no? Un yugo era un instrumento de madera con que unían por lo menos a 2 o más bueyes, pero por lo general eran 2. ¿Y qué hacía ese yugo? Hacía que caminaran derechos. Si él se adelantaba, ¿qué pasaba con el otro buey? ¡Pará! Podía quebrar la nuca. Y si el otro se adelantaba, el otro o sea, uno torcía la cabeza para acá y el otro para acá. Entonces eso lo obligaba ¿a qué? A caminar derechitos a los dos. ¿Y cómo quedaban los surcos? Derechos. Por eso es imposible hacer surcos derechos para nuestros pies desligándonos de Cristo. Usted necesita atarse a Cristo, llevar el yugo. Después hablamos de, cuando hagamos una reunión de parejas, tenemos que hablar de que somos cónyuges, que los dos llevamos ¿qué? Un yugo, que estamos atados. Si una mujer piensa que se puede adelantar, ¿qué pasa con la cabeza del hombre? ¡Ah! Se la quiebra. Hermana, no sea adelantada, quebradora de cuellos. Nada de espíritu moderno de empoderadas. Usted no necesita ser empoderado, usted necesita ser cristiana y sumisa. Amén, ¿sí o no? Amén. No, pastor, eso no es para hablar, porque la gente nueva se va con tanta liberación femenina. Hermano, que si van a ir, que se vayan. ¿Vendemos el evangelio para que se quede la gente? ¿Vendemos el evangelio para que alguien se quede? No, mi hijo. Yo no voy a cambiar. No, es que a fulano no le gusta la predestinación. Nos toca arrancar las Biblias de Génesis, Éxodo, Levítico, un poco. Entonces anula pues la doctrina de la predestinación. Eso es decir, o sea, anular la predestinación es decirle al hombre: usted puede. No, es que esa doctrina de la soberanía de Dios es muy fuerte, pastor. Yo sé que no puede suceder nada que el Señor no haya ordenado. Y entonces pues, unos 20 y pico de niños que murieron cuando se quemó ese bus para allá en la costa. ¿Qué respondería el Señor?
arrepentiros, pareceréis igualmente. No se sorprenda que ese bus se quemó y mató a los niños que ven allá. Sorprende de que usted no haya sido quemado. Usted sí es malo. Usted sí es pecador. ¿O no? No es así. Porque usted está viendo las cosas desde otra perspectiva. Entonces, pues no predico pues que Dios es soberano porque hay gente que no le gusta, porque a los cristianos modernos no les gusta la doctrina pesada. Te anulamos la Biblia para que no se enojen. El que viene en pos de mí no se niega a sí mismo. Señor, los espanta. Mira cuántas multitudes te siguen. Sí, por eso les predico, para que sepan que el que me sigue a mí y no está dispuesto a morir a todo por causa de mí, no sirve, no es mi discípulo. El que no renuncia a todo por mí, no me sirve. ¿Y cuántos se fueron ese día? Muchos, no todos. Algunos se habían sido tocados. Pero de Cristo os desligasteis, los que por la ley quieren justificarse, de la gracia han caído. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo, ¿qué habla la incircuncisión? Nada. Y la incircuncisión, nada, sino la fe que obra por el amor. Y aquí les dice, ustedes correrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer? ¿Quién les estorbó? Falsos maestros. ¿Quién les estorbó? Falsas enseñanzas. ¿Quién les estorbó? Un evangelio diluido, como dice el pastor Chuy Olivares. Hay que diluirlo para que no parezca. Es el agua de Jamaica que sabe a limón, pero parece a tamarindo. Para que la gente no sepa qué es el evangelio. Que yo les he enseñado a ustedes. Decir que el único medio de salvación es que Cristo murió en la cruz, es decirle a la gente, usted es tan mala que no le alcanza. O sea, es decir, usted es tan pecador. El evangelio es insultante al orgullo humano, hermano. Decir que Cristo es el único medio de salvación es decir que los hombres somos mentira, somos vanidad, somos basura, somos polvo y ceniza. Entonces lo diluimos para que no se ofendan. Lo cambiamos para que la iglesia crezca. Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura, pero la toda la masa. Una iglesia sin levadura de pecado y una iglesia sin levadura de doctrina. Amén. Necesitamos ser una iglesia ¿qué? Último, Mateo 16. Tengo billetes de 5,000 falsos cuando valían, ya no los falsifican. Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. Llegando sus discípulos al otro lado. ¿Sí lo tienen? Sí. Mateo 16, 5. Ayer les dije a los jóvenes, les voy a quitar los celulares. Llegan fácil a Mateo. Vamos a ver cómo le pago en la Biblia. En rajas. Llegando pues sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué? Pan. Es que cuando uno está con Cristo, a veces se le olvida, hermano. Llegó un momento donde yo predicaba y a veces me olvidaba de recordar la ofrenda y la ofrenda, ahí está la caja. Y llegó el tiempo que nosotros dijimos, ya nomás, ahí está la caja, usted ya sabe. Cuando uno predica a Cristo, pues hay cosas que se le olvidan. ¿Sí o no? Qué bueno. Qué bueno que a los pastores les olvidan hablar de plata. Sería buenísimo. Y Jesús les dijo, mirad, guardad la levadura. ¿De quién es? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto es porque no trajimos pan. Claro, porque uno, cuando yo les dije levadura, ¿ustedes en qué fue lo primero que lo relacionaron? Con la masa del pan. Pero para fermentar la cerveza, ¿qué se hace? Se les echa hongos microscópicos.
para hacer alcohol, vino, ¿qué se les echa? Levadura. A mí me tocó, o sea, no me interesa mucho, pero me tocó un poquito leer qué hacía la levadura. No trajimos pan. Entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que por qué no traísteis pan? ¿Ya se olvidaron de los 5 panes entre los 5,000? ¿Y cuántas cestas fue que recogieron? 12. Ni de los 7 panes entre los 4,000. Y acuerden que se recogieron ¿cuántas cestas? 7. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos y saduceos? Es aquella que pone cargas pesadas sobre los hombros de los discípulos y ellos con un dedo que no quieren mover. Esto es como el comunismo. Hago una pregunta. Siempre que hablan de reformas tributarias, un político, ¿cuándo piensa ponerle tributo al sueldo de ellos? Bajájeme ese trompo, hermano. O sea, han visto reforma tributaria. ¿A quién quiere ponerle la reforma tributaria? A los que no son políticos, al pueblo. No sé, hace años nos mostraron en Noticias 1 la declaración de renta del expresidente Uribe. Y registraba 0. Un hombre riquísimo. Dueño de un poco de cosas que ha ganado por la política. Los comunistas quieren repartir las riquezas de otros para todos. Pero cuando dicen: yo pongo mis riquezas para qué. ¿Ustedes creen que Fidel Castro usaba los mismos zapatos de todos? ¿Ustedes creen que Hugo Chávez comía lo mismo que comían los venezolanitos normales? Hermano, dejen creer en ilusiones. A los políticos no le importa el pueblo. Al político lo único que le importa es su bolsillo. Son corruptos. Todos, pastor, todos. Sí, todos. Muéstreme uno que no se haya vendido. Muéstreme uno. Y han habido cristianos que han hecho política, pero no han podido. Aquí un hermano que fue concejal me dijo: es un peligro, hermano, oponerse. Es un peligro, porque eso es ir en contra de la tajada de muchos. Es un peligro para mí, para mi familia, para mis hijos. No es fácil ser político en un sistema tan corrupto como el nuestro. Así me dijo un hermano. Perdona, no voy a hablar de política. Pero los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombros de los demás y ellos no querían llevarla, no querían moverla ni con un dedo. Y Jesús dijo: a veces lo que enseñan es correcto, pero su vida, o sea, que hay gente que tiene la doctrina correcta, pero su vida ¿qué? Incorrecta. Hay gente que tiene una doctrina sin levadura, pero tiene ¿qué? Una vida leudada. Y hay otros que tienen una vida sin leudo, pero tienen una doctrina leudada. Y las dos están ¿qué? Mal. Ellos amaban el estar en pie en la sinagoga. ¿Para hacer qué? Vistos. Cuando uno ya quiere ser visto, ¿no? Ya hay algo mal. El predicador no necesita que lo vean. El predicador necesita reflejar aquí.
Jesús. En todo. Ellos limpiaban lo de afuera. Eran sepulcros blanqueados. ¿Para qué sirve un sepulcro blanqueado? ¿Para qué sirve una buena tumba? ¿Para qué sirve un buen féretro? Uy, ya lo enterraron en un ataúd de 20 millones. Esto me parece hasta pecado, hermano. Gente necesita ir a un enterrador. Vamos a mirar en un ataúd que se baña, que va a quedar debajo de la tierra. ¿Ustedes han ido cuando le sacan los restos de una persona? Cuando sacan el ataúd, se desbarata. Eso es nomás tocar la madera y se la deshace. Ya la humedad de la tumba, sea enterrada o sea en bóveda, se daña. Pero sus sepulcros eran bonitos, sus ataúdes como eran, pero por dentro el mismo muerto, la misma podredumbre. Esa era la doctrina de los fariseos: apariencia. ¿Qué hace el leu del Umbam? Pues ponga. Yo estaba ir con mis hijos a los parques y comprarles algodón de azúcar. Se los pasaba. ¿Ese algodón era pura qué? Apariencia. Esta gente les gustaba ser vistos, tenían apariencia de piedad. Por fuera parecían, pero por dentro ¿qué? Se mostraba su realidad. Hermanos, si algo tenemos que cuidarnos de nosotros es que la gente piense que somos sin serlo. Aquí no es parecer, es ser. Usted no tiene que parecer cristiano, usted tiene que ser cristiano. Usted no tiene que ser un seguidor de Cristo parecer. Usted tiene que ser un seguidor verdadero de Cristo. Usted no tiene que parecer un adorador. Usted tiene que ser uno que adore al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Usted tiene que ser. Usted no tiene que ser esponjado. Usted no tiene que tener apariencia de grande. Usted tiene que ser cristiano. Entonces la levadura de la doctrina, la levadura del pecado y la levadura de la apariencia. Esta iglesia tiene que cuidarse y tiene que ser una iglesia que sin levadura, donde Cristo crucificado sea en todo y en cada uno de nosotros. Amén. 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 Esta gente devoraba la casa de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones para parecer ¿qué? Para parecer ¿qué? Piadosos. No, hermano, usted no tiene que parecer. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Blanco o negro, hermano, no grises. Usted es frío o caliente, pero si es tibio, será vomitado, será escupido. No podemos andar a medias tintas. O somos o somos. Un día fui a visitar a una amiga. Estaba caminando mal. Le dije estas palabras que para mí fueron muy duras en el momento y para ellas también. Yo le dije, le dije su nombre, ¿no? Hoy como ya estoy viejito, uno ya a las muchachas les dice mija. Cuando ya un hombre diga mija, ya está viejo. Venga, mijita. Mijito. Cuando ya entre en las parejas se dice mijo, es porque están viejos. Yo digo, mijo, venga. ¿Cuándo lo pidió? Bueno, sí, yo creo que sí. Pero yo le dije, ¿sabe qué, mija? Si fueran las palabras modernas, váyase para el mundo, disfrútelo. De todos modos se va a perder. Pero si amarga la iglesia y se amarga en su mundo, no puede disfrutar ni de la iglesia ni del mundo. Si no toma la decisión de, así le dije, de ser radical para Cristo,
sea radical para su vida. De todos modos, su fin es el mismo. Entonces, la función que haya para el mundo, reacciona. La iglesia es muy buena cristiana, vieja, pero buena cristiana. Claro, ya tiene un poquito más de la de uno o la misma. Pero hermanos, aquí no hay medias tintas. O somos o no somos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, síganlo. Pero no claudiquen entre dos pensamientos. Les dijo Elías, decídase. No aparenten ser. No sean hipócritas como los fariseos. Y ya hablamos de qué es la palabra hipócrita. La misma palabra, cuando se tradujo la Biblia en 1560, la palabra hipócrita era la misma palabra que se utilizaba para actor. Uno que podía representar ¿qué? Un papel diferente a lo que era. Eso es un hipócrita. Uno que puede actuar, uno que puede ¿qué? Parecer sincero. ¿Usted es o no es? Pero si parece sincero, déjame decirle que algún día el Señor lo va a juzgar. Amén. Amén. Sin levadura de doctrina, sin levadura de pecado y sin levadura de apariencia. Seamos una iglesia sincera, una iglesia pura, una iglesia limpia para Cristo. ¿Oramos? ¿Oramos? Incline su cabeza. Dios le ha hablado a usted hoy. Dios le ha hablado. Si hay algo oculto en nuestra vida, si hay pecado, hermanos, y necesitamos arrepentirnos, es justo. Hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor nos da la oportunidad. Padre, gracias te damos. Somos pecadores. Señor, un poco de levadura. A veces hemos minimizado el pecado en nuestras vidas, Señor. Pero un poquito puede leer todo. Un poquito puede fermentar, un poquito puede transformar y cambiar toda la sustancia, Señor. Guárdanos de la levadura del pecado. Ayúdanos a no ver con liviandad el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a confesarlo y a pedirte, Señor, que nos ayudes a morir a ellos. Ayúdanos a ser gente que refleje la gloria de Cristo. En conducta y en doctrina, Señor. Guarda la doctrina de la iglesia, que no sea permeada por la liviandad, por las falsas enseñanzas. Que nunca nuestra idea sea agradar a los hombres, sino agradar a Cristo. Señor, que no vendamos el evangelio por querer atraer gente, Señor. Que exaltemos a Cristo y a su cruz en toda su dimensión y en toda su gloria. Señor, y si hemos parecido, si hemos tenido apariencia, hoy oro por conversión. Hoy oro para que la palabra de Cristo convierta nuestros corazones no arrepentidos. Y hoy podamos nacer de nuevo si es necesario, Señor. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Si es necesario que Cristo vuelva a nacer y vuelva a ser formado en nosotros, hazlo, Señor. Y gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.